Esta es una presentación que tengo hecha para también otra comunidad de Perú que me han pedido. Entonces, acá pareciese que hay una contradicción en sí misma, ¿no? Aristóteles va a hablar del principio de no contradicción, no puede ser de día y de noche al mismo tiempo. Vemos una imagen de aparentemente, ¿no? Las características o los elementos que una mujer podría, ¿no? Llevar consigo, la pintura, determinada vestimenta, el pelo, etcétera, pero del otro lado, masculinidad, ¿no? Y hoy esto es lo que estamos viendo, donde ya no hay un límite entre lo masculino y lo femenino porque empiezan a aparecer por una agenda instaurada a nivel global desde hace mucho tiempo. Esto no es algo que se constituyó o se fue creando ayer, ni en el 2015 con el auge del aborto, por lo menos aquí en Argentina. No, 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 esto es de hace mucho tiempo, es algo ideado por los grandes, sobre todo ideólogos del género, y hoy estamos viendo los efectos, ¿no? Los efectos que son muy complicados, sobre todo en los niños, ¿no? Por ejemplo, aquí en Argentina, si un niño quiere, o un adolescente se autopercibe como mujer y quiere hacer un proceso de hormonización, los médicos no le pueden prohibir brindarles las hormonas, ¿no? Están obligados, ¿no? Por ley a brindarles esto. Es muy contradictorio porque supuestamente un menor de edad no puede ni siquiera fumar nicotina, un cigarrillo común, pero sí puede hacer por su propia potestad un cambio el falso cambio de sexo. En realidad el sexo no se puede cambiar. Vamos entonces, ¿cómo lo define la RAE? Vamos a ir a las convenciones a nivel mundial. Bueno, hombre, un ser animado, racional, varón o mujer, el hombre prehistórico. Fíjense que hoy está en boga, por lo menos aquí en Argentina, cuando se saluda o se habla, hablar de buenos días a todos y a todas. Obviamente que aquí hay una connotación política por determinadas figuras, ¿no? Pero cuando definen a hombre es un ser animado, racional, la razón es lo que nos diferencia de los animales, ¿no? Estamos hablando del alma racional, lo podemos encontrar en los antiguos griegos, varón o mujer, ¿no? Varón, persona de sexo masculino, varón que ha llegado a la edad adulta, varón que tiene las cualidades consideradas masculinas por excelencia. Hoy hablar de esto es completamente políticamente incorrecto, ¿no? Es muy incorrecto hablar de esto. Yo en mi profesión, en mi círculo, básicamente no soy demasiado querido porque voy con un discurso completamente contrario a lo que hoy la mayoría, somos pocos que hablamos de estas cosas, por lo menos desde mi ámbito, la mayoría va por la famosa igualdad, el género y todas estas cuestiones que están en boga. Masculino. Está subrayado o con un recuadro rojo el último punto, ¿no? Dicho de un ser dotado de órganos para fecundar. ¿Qué nos diferencia el hombre o la mujer? ¿Qué es lo que diferencia? La capacidad de la procreación, la diferencia justamente de esa genitalidad en cierto punto, el sexo, que quiere hacer la ideología de género. Bueno, desarraigar el género de la sexualidad, ¿no? Desarraigar, ¿qué es el género? Bueno, la construcción en un punto cultural. Cuando veíamos la imagen anterior, yo mencioné ciertos elementos que están asociados, ¿no? A la mujer. ¿Y qué se quiere hacer hoy? Bueno, que indistintamente todos pueden usarlo porque se desarraiga el género del sexo. Entonces ya no estamos hablando de un orden natural, no estamos hablando, ¿qué es el orden natural? Bueno, natural es lo que es dado y el orden es la recta disposición de las cosas. Por lo tanto, yo no puedo, por ejemplo, tomar agua de un vaso que tengo aquí por el oído, pero sí, por los ideólogos del género, desde Simone de Beauvoir, Shulamit Firestone, Pablo, Milet, sí. perdona la interrupción, mil disculpas, pero al hacerte host, tú tienes que admitir a todas las personas que están esperando. Ahí va, ahí Así va, que, no hay problema. Ahí creo que ya las estoy admitiendo, no hay ningún problema. Estoy seleccionando todas, permitir que los participantes, silenciar a otras personas, sí. Ahí deberían admitir todo. Ahí se deberían estar uniendo. Vos, Cristian, cualquier cosa avísame. Creo que ya están uniendo. Entonces, sí, ahí se están uniendo por lo que veo. Entonces, continúo con lo que estoy diciendo. Cualquier cosa, no hay problema. Si me interrumpís, no hay ningún drama. Entonces, a lo que iba es, por los ideólogos del género, lo que se termina constituyendo es que se quiere llegar a una falsa igualdad. Hombre y mujer, esto es políticamente incorrecto. Insisto, somos diferentes. ¿Qué nos diferencia? La capacidad de la procreación. La diferencia justamente basada en lo orgánico y además esto
está probado desde la ciencia, ¿no? Neurobiológicamente somos distintos, nuestro aparato psíquico es distinto, nuestra manera de pensar es distinta, nuestra conexión emocional es distinta, nuestra manera de vivir la fe es distinta. Justamente el otro día estaba con mi director espiritual en una charla y él hablaba, bueno, las mujeres tienen cierta sensibilidad mayor en cierto punto en la conexión que la fe y el hombre es mucho más concreto y racional. Obviamente el padre del otro lado podrá explicarlo mejor que yo, pero hay diferencias sustanciales. ¿Qué se quiere hacer hoy? Bueno, hacer que todos seamos completamente iguales. Esto indica que la mujer no tiene que tener los mismos derechos que el hombre, por ejemplo, trabajar, el derecho al voto. Sí, 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 obviamente que sí, pero es una igualdad ante la ley y no a través de la ley, atravesando la ley, que es lo que se quiere hacer hoy. Seguimos. Última definición, varón, persona de sexo masculino, hombre de respeto, autoridad y otras cualidades, hombre que ha llegado a la edad viril, ¿no? Esas son las definiciones. Tomamos estos conceptos para que están definidos, obviamente, en las convenciones a nivel mundial, pero llegamos a lo que es la falacia de la igualdad. La falacia justamente es querer hacer parecer un enunciado verdadero cuando en realidad no lo es. Y hoy por todos lados vamos a escuchar la famosa igualdad. Roger Scruton va a hablar justamente de la falacia de la igualdad, entre otras falacias que va a mencionar, y esto es lo que tenemos hoy, ¿no? Por un lado, las grandes revistas, los modelos impuestos, ¿no? El hombre que ya no se diferencia de la mujer por ciertos rasgos, por las conductas, sino que va a estar en una falsa igualdad en este sentido. Este modelo es impuesto, lo vamos a ver en todos lados, lo vamos a ver en Netflix, lo vamos a ver en Disney. Disney para final del 2022, todo su contenido, la mitad de su contenido, perdón, el 50% tiene que ser LGBT, es decir, ya lo vemos en los dibujos animados, en las presentaciones, donde hay mucha homosexualidad, donde hay parejas de igual sexo, donde esto lo consumen nuestros niños. A ver, del otro lado yo no sé qué edades hay, pero los adultos en general esto mucho no nos va a tocar. Pero los niños, cuando están delante de la pantalla, yo tengo pacientes, sobre todo de Estados Unidos, que vienen con pacientes de 8 años, ¿no? Tienen un profesor, voy poniendo ejemplos para ilustrar gráficamente, profesor que es LGBT, y que durante sus clases, colegio católico, ojo, durante sus clases habla de que, bueno, somos libres de elegir, que no hay ningún problema en varón con varón, mujer con mujer, y que todo está permitido porque hoy la sociedad está más open mind, más abierta, y llegamos a que ese niño después vuelve a su casa y la madre, que es paciente mía, viene desesperada y me dice, viene mi hijo que tiene 8 años y me dice, ay, yo no sé si soy varón o soy nena. ¿Por qué? Y porque el profesor justamente ha bajado estas líneas, estos lineamientos, y sobre todo en colegios católicos, ¿no? Entonces no nos tenemos que confiar cuando nuestros niños van a colegios católicos, porque muchas veces hay mucha ideología también metida ahí. Este es el modelo impuesto, ¿no? El modelo ideológico, aquel modelo que va a estar por todos lados, va a estar en las leyes, va a estar en las escuelas, va a estar en las plataformas de entretenimiento, va a estar por todos lados, va a estar en las publicidades, ya antes eran unos días del orgullo LGBT, ahora tenemos un mes completo, y cuando hablamos de esto siempre hacemos la aclaración. Yo tengo un montón de pacientes que son homosexuales, no hay un problema con la persona. Lo que nosotros, o los que tratamos de hablar humildemente o llevar este conocimiento o esta información, es cuando se politiza y se lleva a través de querer imponer esto, ¿no? Que tengamos que todos, nuestros hijos, los que tenemos hijos, que tengamos que consumir esto y absorberlo y que lo aprendan como si fuera algo que uno no tendría que elegir, ¿no? Y en realidad no. O sea, el problema es cuando Milet va a hablar de lo personal es político, ¿no? Una ideóloga del género, donde se empieza a politizar lo personal, lo que sucede en las propias 4 paredes del hogar de cada uno de nosotros. Y uno tiene que tener la potestad de elegir, por ejemplo, la escuela que quiere para sus niños. Tiene que poder elegir qué es lo que quiere que aprendan. Bueno, acá te lo quieren imponer de cualquier forma. Pasamos del modelo impuesto, que lo vamos a ver en todos lados, al modelo virtuoso. ¿Cuál es el modelo virtuoso? Bueno, obviamente del otro lado tengo teólogos, sacerdotes que lo van a saber explicar mejor que yo. Yo lo pongo a modelo gráfico para analizarlo también desde lo psicológico más adelante. Este modelo virtuoso es atacado, es considerado estos conceptos, ¿no? Machista, patriarcal, opresor, medieval,
falocéntrico, el heteropatriarcado, heteronormativo, ¿no? Son todos estos conceptos que van a escuchar y lo que hacen a través del lenguaje, sobre todo los grandes agentes socializadores que son los medios de comunicación, van a hacer que estas palabras empiecen a resonar con una cierta normalidad. Entonces uno escucha a una chica de 14, 15 años que lamentablemente está confundida, ¿no? Que tiene el pañuelito verde, el pañuelo de la legalización del aborto, y que habla de que el hombre es machista, y que el hombre blanco es machista, que el hombre blanco es machista y opresor, que el hombre blanco es machista, opresor, misógino, ¿no? Y se van sumando conceptos que ni siquiera en general terminan entendiendo porque no lo han estudiado ni se han puesto a ver realmente, sino que repiten, ¿no? Con la falacia de autoridad, tomo lo que dice el canal más importante de noticias, o sea, acá será TN o el periódico Clarín, en Perú será otro, y empiezan a repetir. ¿Por qué? Porque lo dicen los demás, falacia de autoridad, un periodista, falacia ad populum, lo dicen todos, ¿no? Lo dicen todos mis compañeros, ¿no? Como lo dicen todos, entonces quiere decir que está bien. He tenido pacientes de adolescentes que me traían estas cosas y me dicen, no, pero lo dice Disney, ¿no? Veo Disney y me dice que esto es así. Fíjense cómo van incursionando en la cabeza, en la mente, en la psicología de los jóvenes, sobre todo, porque todo esto está creado para los niños y los adolescentes, porque son los que son mucho más moldeables, ¿no? Son los que le ingresa la información y como el adolescente se maneja por el grupo de pares, por el pertenecer, por el no ser excluido, por el que me incluyan en los grupos. Es muy difícil cuando tenés un grupo de 20 adolescentes que piensan A y viene una chica o un chico que por ahí tiene una familia más tradicional y los padres le han dicho que bueno, el respeto de la vida, cuando se incluye en ese grupo automáticamente es rechazada. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Bueno, tiene que igualarse a partir de dejar sus propios valores, dejar su propio pensamiento y meterse en la horda, meterse en este colectivo para no ser dejado de lado. ¿Por qué? Porque el adolescente se mueve por el orden ideológico, por el grupo de pares, muy distinto a cuando la edad va avanzando. A ver, cronología no implica madurez desde el punto de vista psíquico. Podemos tener personas de 20 años muy maduras y personas de 60 completamente inmaduras. En general, se espera que con el avance en la cronología aumente la madurez. Eso es lo esperable en un proceso de vida, como diría el padre José Kentenich, por ejemplo. Entonces, modelo impuesto, montado en la ideología, montado en los ideólogos del género, montados en la Agenda 2030 de hoy, montado en, por ejemplo, las cadenas abortistas, en los grandes influencers, en el cine, en la televisión, en los periódicos, en los periodistas y sobre todo en los metacapitalistas que son los que están por detrás financiando, ¿no? Dando mucho dinero para esto, sobre todo las universidades. Cuando el padre iniciaba diciendo que la psicología no se llevaba muy bien por estas cuestiones, la verdad que es un orgullo para mí que diga que vuelve a tener algún contacto porque me ha visto, eso no es porque sí. Los grandes magnates han puesto, por ejemplo, Rockefeller, por ejemplo, Soros, entre otros, Ford, han puesto y ponen en la actualidad mucho dinero en las universidades, sobre todo en las carreras de ciencias sociales, para que se vaya metiendo, ¿no? La ideología en profesores, autoridades, y eso se baje a los alumnos que terminan siendo formateados en la disciplina para transmitir esto. Entonces, de 10 psicólogos hoy encontramos 7, 8, entre comillas un porcentaje, que tienen estas banderas, levantan estas banderas. Entonces, modelo impuesto versus modelo virtuoso. ¿Y aquí a quién tenemos? Esto es un rapero, un rapero que hace distintos tipos de géneros musicales, reggaetón, etcétera, que es un varón, ¿no? Es Bad Bunny, y esta es la revista Cosmopolitan, de un tema que él ha hecho que se llama Yo perreo sola. Pero fíjense, uno lo ve así de golpe de ojo, como diríamos aquí, y parece una mujer. Y en realidad esto salió en una de las principales revistas, ¿no? El hombre, ¿no? Transformado, entre comillas, en mujer. Fíjense la próxima, Bad Bunny Playboy 2020. Bueno, es la imagen de hombre que las grandes revistas, medios, etcétera, están pasando y están mostrando. Esto a mí o a ustedes probablemente lo vean y digan, no, bueno, esto no me toca ni en lo más mínimo, pero lo llevas a un adolescente,
lo llevas a un niño y empieza a ver que su gran ídolo, por ejemplo, acá hay una gran ídola a nivel de la cultura popular, bastante baja para mí, pensando en el concepto de cultura ilustrado, ¿no? Una cultura bastante baja que es Lali Espósito, una cantante que ahora tiene una gira que se llama Chape, ¿no? Chapar en argentino significa dar un beso. Entonces va dándose besos en los recitales con el público, con otros invitados, hombres o mujeres que suben al escenario. Se llama el Chape Tour, googleenlo. Y es una gran figura que la siguen millones de adolescentes sobre todo. Y esas niñas, ¿qué hacen? Copian, imitan. Lali Espósito, falacia de autoridad. Copio el modelo. Lali Espósito el otro día salió y dijo, yo lo subí en las redes, y bueno, yo la verdad que tardé en darme cuenta de que me gustaban las mujeres también. Salgo del closet, me gustan las mujeres también. Entonces ahora me ando besando con hombres, con mujeres, la vida es una sola, decía. ¿No? Obviamente que ella profesa muchas cosas de la nueva era que tiene por detrás otras fuerzas muy contrarias a Dios, podríamos decir. ¿Eso qué hace el adolescente? Lo toma, o el adulto joven, lo toma, dice esto debe ser cierto, ¿no? Porque lo veo en la gran figura que sigo, lo veo en la serie que veo a la noche, lo veo en el programa de televisión, lo veo en el periódico, lo veo en el celular en Instagram, los profesores en la escuela también me lo dicen, listo, ya está, esto debe ser así, yo empiezo a dudar de quién soy, empiezo a ver que puedo ser cualquier cosa y se va configurando, ¿no? Un yo muy lábil, un yo emocionalmente muy débil, que ante las frustraciones y las situaciones de la vida no saben cómo reaccionar, hipersensibles, bueno, características propias de la posmodernidad que hay una filmina al final, o lo podríamos ligar con lo que Ortega y Gasset hablaba del hombre mediocre, ¿no? Egoísta, que no ve el fruto del pasado, que piensa todo en términos de igualitarismo, que no tiene la capacidad de generar ideas propias, ¿no? Y muy manipulable. Lamentablemente, estos niños están siendo muy manipulables, creen que hacen la revolución con un pañuelo y en realidad están siendo manipulados por detrás por muchas cuestiones. Este es el hombre que quieren mostrar hoy, ¿no? El hombre ideológico, como veíamos antes acá, el modelo impuesto versus el modelo virtuoso que no, la verdad que hoy, como diríamos en la jerga, no garpa, no da frutos, no tiene ningún tipo de sentido hoy. Para los griegos, ¿qué era el hombre? Bueno, el hombre como héroe versus el gran victimismo de hoy. El hombre hoy está siendo muy víctima, ¿no? El hombre víctima, sentimentalista, el hombre que todo lo daña, que todo lo hace mal, que se sumerge en las propias profundidades de su ser y se hace una bolita chiquita y no puede salir a afrontar la vida, ¿no? Bueno, lo deja una novia, se deprime, lo echan de un trabajo, se deprime. Esto lo veo constantemente en la clínica de hoy, ¿no? Entonces el griego tenía el hombre como era, el griego quería ser visto, quería llegar a ser una suerte de, no de Dios, pero ser recordado, esa era una de las características puntuales. Bueno, el hombre de hoy, lamentablemente, con estas características que hablamos, es básicamente lo opuesto. El hombre como ciudadano tenía, ¿no? El hombre que participaba en la polis, que participaba en la política, que generaba ideas, versus lo que tenemos hoy, la atomización del individuo. Yo. ¿Y qué ingresa aquí? Las técnicas, insisto con las técnicas de nueva era que podemos meter al budismo. El budismo, mírate a vos mismo, llega a la nada, hay una orientalización de Occidente en ese sentido. Muchos católicos profesan, ¿no? La doctrina budista, hacen yoga, un montón de cuestiones que son completamente contrarias a la fe cristiana y que lamentablemente no se informa de la manera que se debería informar, lamentablemente, y se termina siendo todo un sincretismo que es juntar, ¿no? Elementos y bueno, hacemos, como diría el padre Olivera Rabasi, hacemos, ¿no? Un Dios a la carta. Bueno, ¿a qué voy con esto? De que hoy el hombre está muy atomizado, muy encerrado en su narcisismo. Hoy hablaba con un paciente justamente de que necesitaba hacer un poco más de servicio, estaba muy atomizado en lo que le pasaba en sus síntomas y muy poco hacia afuera, ¿no? Muy poco hacia afuera positivamente, en la posibilidad de dar a los demás altruistamente sin mirarme el ombligo. Bueno, hoy justamente tenemos esa atomización, ¿no? Voy haciendo las dos categorías. El hombre racional, basado básicamente, como diría Aristóteles o Platón, en el alma racional, versus lo que tenemos hoy que es el sentimentalismo. Cuando hablamos de yo me autopercibo, es decir, estamos en el eje de el sentir.
el sentimiento. ¿Cómo vos le cuestionás a alguien lo que siente, ¿no? Lyotard va a hablar en la posmodernidad de la caída de los grandes relatos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué sería un gran relato? Bueno, el cristianismo, para él, ¿no? Para estos filósofos, se van cayendo las grandes verdades, ¿no? Eso después lo vamos a ver en una pequeña filmina, pero el hombre racional, quien podía pensar, quien dirigía con una de las potencias del alma, que es la inteligencia, dirigía su vida. Hoy lo dirige el sentir. Hoy encontramos desbordes emocionales por doquier, encontramos la industria farmacéutica por doquier también medicando a todo el mundo, porque hay grandes, ni hablar después de la pandemia, ¿no? Pero una prevalencia muy alta de ansiedad y depresión, que son las dos caras de la misma moneda. Y el hombre racional justamente es lo que hoy no encontramos tanto. Encontramos un hipersentimentalismo del hombre, una mirada hacia sí mismo en su propia emocionalidad donde no puede salir. Obviamente que estamos hablando de estas características. Pues hay hombres que intentan hacer lo que mejor pueden y son muy virtuosos, pero en general hoy se está viendo esto mucho. Para el cristianismo, bueno, para el cristianismo tengo, insisto, en personas del otro lado que lo van a saber decir mejor que yo, pero lo pongo a modo ilustrativo. El hombre es una persona que está, bueno, creada a imagen y semejanza. Hoy la visión, sobre todo de Dios, se está cayendo mucho. Yo siempre pregunto en las primeras sesiones a los pacientes o voy indagando a ver cómo es su triángulo. ¿Qué sería su triángulo? Bueno, tenemos la variable psicológica, emociones, pensamientos, historia personal, etcétera, la variable corporal, el cuerpo, y la que está en constante interacción. Por eso tenemos las enfermedades, por ejemplo, psicosomáticas, donde no hay nada en el templo del cuerpo físico, pero es generado por nuestra mente, ¿no? Eso es lo psicosomático. Y la otra parte, el otro ángulo del triángulo, la espiritual. Y cuando indagas la parte espiritual, encontrás que hay mucho de este tema nueva era, budismo, yoga, reiki, bla, 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 astrología, etcétera. Y cuando preguntas sobre Dios, generalmente, salvo en los casos de que vienen pacientes católicos, en general esta pata no está, en general, está muy escasa hoy. Eh, Avanzamos, ¿no? En el Génesis dice, bueno, cada uno de los sexos es, con una dignidad igual, aunque de manera distinta, lo clara, imagen del poder y la ternura de Dios. La unión del hombre y de la mujer en el matrimonio es una manera de imitar en la carne la generosidad y la fecundidad del Creador. Han salido dos notas en los últimos días que yo estoy armando cuando tengo tiempo un video, uno en un periódico digital que se llama Infoae, que pone en duda la monogamia. Dice, bueno, ya el hombre no es monógamo, tiene que ir al poliamor directamente. Y una nota del diario Clarín, que es el diario más importante, podríamos decir, de la Argentina, que habla de la merma en los casamientos y el reemplazo por las uniones civiles, porque el matrimonio es mucho más difícil de disolver y las uniones civiles son más fáciles. Y pone una serie de datos, ¿no? Fíjense cómo otra vez los grandes medios lo que van haciendo es decir, fíjense, esto no va más, ¿no? Ahora es todos con todos, hombre con mujer, mujer con hombre, o mujer con mujer, hombre con... No importa, porque es más fácil, ahí tienen la emocionalidad, el sentimentalismo, el placer sobre todo, la posibilidad de no dejar nunca, la vida es una sola, la decía esta cantante Lali Espósito, y sobre todo el disfrute, ¿no? El disfrute, el placer, muy poca profundidad, muy poca noción de trascendencia. Y eso lo van inoculando los medios, ¿no? Lo dice Clarín, lo dice Infobae, y esto lo ven nuestros niños, sobre todo, lo ven los adolescentes. La monogamia ya no va más, entonces fíjense cómo esto se va rompiendo, ¿no? Cada uno de los dos sexos es con una dignidad igual, aunque de manera distinta, imagen del poder y la ternura de Dios. La unión del hombre y la mujer en el matrimonio. Bueno, ya eso es algo, es una institución que se quiere ir rompiendo. El hombre y la mujer están hechos el uno para el otro, no el hombre y el hombre están hechos el uno para el otro. Somos complementarios y diferentes. Esta fuente es del catecismo de la Iglesia Católica, obviamente. Antes yo hablaba, ¿no?, de la virtud. Bueno, ¿qué es la virtud? Mostraba el modelo virtuoso a imagen y semejanza, en ese caso había puesto San José, y el modelo ideológico. Hoy estamos bastante lejos de la virtud, ¿no? La virtud, aristotélicamente hablando,
y es un hábito que se va constituyendo y es regulado por la razón. Dijimos, la razón es una de las dos potencias del alma, la otra es la voluntad. Cuando hablamos de psicología, hoy se entiende como el estudio del cerebro, ¿no? Las neurociencias y todo eso, pero en realidad etimológicamente psique es alma, es el estudio del alma en realidad, ¿no? Pero esto no se habla mucho porque es reemplazado y queda como una noción o una visión muy teológica en cierto punto, ¿no? Entonces lo dejan de lado y ya en las universidades esto no te lo enseñan así, solamente te lo mencionan. Son las acciones que deben ser rectas y bondadosas para enriquecer, ¿no? La naturaleza de quien lo hace. Volvemos a lo mismo. El ser humano virtuoso que va por un camino de la recta razón para hacer el bien a uno mismo y a los demás, o podemos invertirlo, ¿no? A los demás y por consiguiente a uno mismo. Y la virtud es un camino del medio entre el defecto, que sería lo poco, y la abundancia, que sería lo mucho. Hoy, lo que estamos viendo acerca de lo que el tema en cuestión, la masculinidad, pero que masculinidad sí o sí tenemos que hablar de otras cosas. Mencioné ideología de género, mencioné aborto, podemos hablar del famoso mal llamado lenguaje inclusivo, podemos hablar del mal llamado matrimonio igualitario. O sea, no podemos hablar de un tema sin hablar de otro. Ahora yo lo estoy aislando porque me pidieron este tema puntual, pero están interrelacionados. Entonces, hoy lo que vemos no es un camino virtuoso. No, lo que encontramos son excesos y defectos todo el tiempo. Excesos, podemos hablar de patologías de ansiedad. Defectos, podemos hablar de depresión. La depresión, explicado por Byung-Chul Han, este filósofo norcoreano, surcoreano, perdón, no norcoreano, habla de que es una enfermedad narcisista. Estoy completamente de acuerdo, ¿no? Es una enfermedad narcisista porque el depresivo está mirándose el ombligo todo el tiempo. Todo el tiempo está mirándose a sí mismo. Todo el tiempo él va a decir que no hay un límite constituido entre yo y un otro. No hay una alteridad. Es decir, no reconozco al otro como otro, sino el otro es una proyección de mis propios fantasmas. Eso es el depresivo. Por eso estoy poniendo estos ejemplos, porque eso no es la virtud. Estamos hablando de defectos o estamos hablando de la abundancia, ¿no? Es un camino del medio. ¿Qué va a decir Aristóteles? Muy interesante esto. La recta razón se da cuando la parte irracional del alma, podríamos hablar en términos más modernos freudianos, el inconsciente, no impide a la parte racional, la conciencia, llevar a cabo su propia actividad. Entonces, la acción será según la recta razón, cuando las pasiones no impidan al entendimiento llevar a cabo su propio trabajo. La acción sucederá según la recta razón. Estamos hablando de este tema, ¿no? Que el alma racional no pueda guiar los actos del hombre y no las pasiones y no las emociones. Hoy los seres humanos, muchos lamentablemente, están descontroladamente guiándose por las pasiones del momento. ¿Y qué hace todo el entorno y el contexto? Alimentar que no haya bordes, alimentar que no haya límites. Ejemplo que ponía anteriormente, la vida es una sola, descontrolate y haz lo que quieras. Descontrolate y haz lo que quieras, querés estar con tu hermana, hacelo, no pasa nada. Fíjense que ya hay movimientos que quieren legalizar la pedofilia o que quieren hablar de normalizar la pedofilia cuando en realidad es una perversión, pero ya no se llama más. Fíjense cómo juegan con el lenguaje. Ya no le dicen más pedofilia. ¿Saben cómo les dicen? Sexo intergeneracional. ¿No? Fíjense cómo al oído ya suena de manera distinta. Son eufemismos. Aborto, interrupción voluntaria del embarazo. ¿No? Van jugando con esto. A ver, no se puede. Algo que se interrumpe es algo que se puede volver a reanudar como si fuera una película. El aborto no se reanuda absolutamente nada, pero se lo creen, ¿no? No piensan un segundo en la lógica de esa frase. Interrupción voluntaria del embarazo. No estás interrumpiendo, estás destruyendo, estás matando. Es un crimen, básicamente. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que no hay una regulación desde la recta razón, sino, por eso, y justamente salimos del camino virtuoso, y estamos hablando de que hoy tenemos una completa emocionalidad desbordada. Algunos autores van a hablar de una sociedad adolescente, y el adolescente, si hay algo por lo que se mueve, es no por la razón, sino por las pasiones o por las emociones. Seguimos. Modelo virtuoso, ¿no? Acá lo vuelvo a poner a San José porque no puedo poner a otro, ¿no? En este sentido. Fe, trabajo, más amor. Bueno, a ver, nosotros tenemos que fue un esposo real, no falso como hoy tenemos el famoso matrimonio igualitario. No, es una unión civil, pero como esto está difundido como matrimonio igualitario. Fe práctica en la divina providencia. Hoy el ser humano, el hombre, busca sus propias fuerzas.
Y cualquier conexión con técnicas de la nueva era, lo dice alguien que estuvo metido en todas las que había durante muchos años de mi vida, hacen que cada vez vayas mirándote más a vos mismo y puesto en el centro, ¿no? Como diría ciertos autores, el homo deus, ¿no? Me pongo yo en el centro del mundo, corro a Dios del centro de mi vida. Esto lo hace la astrología, lo hace el Reiki, lo hace el budismo, lo hacen todos, ¿no? ¿Qué va a decir el padre José Kentin, el fundador el movimiento de Schoenstatt, el cual yo soy parte aquí en Argentina? Va a hablar de que es una herejía antropológica, ¿no? Es decir, voy a correr a Dios del centro. Esto empieza a aparecer con el modernismo, obviamente, ¿no? Con la salida de la Edad Media y la entrada del modernismo, ni hablar en la posmodernidad. Otro punto más, un hombre de acción. Hoy vemos esto que mencionábamos antes del victimismo crónico. Vemos que hay mucha pasividad, vemos que no hay movimiento, sino que hay una mirada puesta en uno mismo a ver cuáles son las emociones de momento reinantes y cómo me autopercibo y cuáles son los deseos del momento, ¿no? Esto se ve mucho, no hay plan de vida, ¿no? O sea, no hay un orden, hay todo un descontrol cual adolescente que está empezando a experimentar los cambios hormonales. Santificación propia de los demás, hermanando la oración y el trabajo, ¿no? Ora et labora. Bueno, esto lo vamos a ver como en la actualidad medio disociado. Obviamente que la oración en personas que son ateas no va a estar, sino va a haber otros cultos, lamentablemente. Y el trabajo, sí, va a estar, pero encontramos también en esa esfera que las frustraciones son demasiado, ¿no? Ante el primer conflicto se renuncia, ante el primer conflicto un poco más van a buscar a papá o a mamá para que solucione el problema. Es simbólico esto, ¿no? Pero a lo que vamos es que este hombre que está hipersentimentalizado, en cierto punto disociado de la razón, encuentra que las frustraciones son mucho y el nivel de afrontamiento o coping es muy bajo. No puedo afrontarlo porque mi sensibilidad no lo está permitiendo. José le enseña a crecer, a trabajar y a vivir como varón de Dios a Jesús. Bueno, esto con el Padre seguramente lo van a ver mucho mejor. Custodio de Nazaret, que fue el lugar primario de Jesús y está llamado a ser el nuestro en la construcción de nuestro hogar. Hoy no hablamos de familia ya, de la familia bien entendida, sino hablamos de las familias, ¿no? Hablamos de que todo hoy puede ser una familia y lamentablemente esto se ve en los jardines, en los kinder, acá en Argentina, probablemente en otros países también, en los niveles primarios, en los niveles secundarios, donde se empieza a inocular que familia es todo, ¿no? Donde haya amor, eso es familia. En realidad la definición de familia es papá, mamá e hijos, y eso se está también por una cuestión cultural destruyendo de a poquitito, y todos los actores socializadores, los agentes socializadores que hablé antes, están muy presentes para esto. Cuidó ese ámbito de la familia, por lo que él hizo un hogar, un taller, un lugar de alabanza a Dios. Bueno, hoy el hombre básicamente está complicado en ese sentido. Fíjense los porcentajes de divorcio, las notas de las cuales periodísticas que hablaba hace unos minutos atrás, donde dan datos en comparación de los matrimonios, cómo han mermado y las uniones civiles a lo largo del tiempo. Entonces vemos que el hombre está básicamente mirándose a sí mismo, y hoy encontramos, yo hace un tiempo hacía un video bajando una nota que sacaba el diario El País de España, que hablaba de los beneficios increíbles de la maternidad después de los 40, ¿no? Y eso es falaz, ¿no? Si llegás de suerte a la maternidad después de los 40, con todos los problemas que eso incluye, dicho por la ciencia, básicamente, pero esos periódicos lo que hacen es inocular, en ese caso en las mujeres, el desarrollo de la carrera, de perseguir sus propios sueños, de que la maternidad hoy es una traba, de que es un problema, y de que, bueno, lo podés vos, cuando vos quieras, regularlo como si apretaras un interruptor, ¿no? Ahora quedé embarazada. Ahora ya está, tenemos esta idea, ya lo conseguimos, ¿no? Y lamentablemente eso se va metiendo en la cabeza de los jóvenes, que si no siguen el aborto, pegan el palo, pero bueno, hasta los 40, 45 yo lo voy a retrasar como si yo pudiera, ¿no? Ahí no sigue no sigue el orden natural, ¿no? Lo que se va haciendo es poner al hombre delante de todo esto que venimos hablando. Sencillo, ¿no? Hoy lo vemos al hombre bastante
complejo en su emocionalidad, muy postmoderno en ese sentido. Pruebas constantes y resoluciones, ¿no? Obviamente vinculado al Espíritu Santo y cómo se lo comunicaba a través de los sueños, sobre todo. Hoy insisto, porque lo veo en la clínica me refiero al trato con los pacientes, y también soy docente universitario, lo veo en los alumnos que ante el desaprobar un examen ya es el llanto, la crisis total y dejo todo, ¿no? Esto es típico, es un patrón repetitivo. Insisto, estoy hablando de generalidad, no estoy hablando de individualidades, pero pasa mucho. Casto, obviamente, hoy estamos hablando de la liberación sexual total. Esto viene de muchos años atrás, desde Freud, Reich, la Escuela de Frankfurt, etcétera, donde se empieza a pensar en estas liberaciones totales. Pobreza. Ahora después vamos a pasar unos datos del lobby LGBT y obediencia, ¿no? Sí, hoy la obediencia es a mis propios deseos, a seguir lo que yo hoy quiero, ¿no? No hay una obediencia al Padre, una obediencia en la trascendencia, sino una obediencia a mí mismo porque yo soy mi propio Dios. Estas son todas características del hombre de hoy y la masculinidad de hoy, ¿no? Pero, ¿qué encontramos por detrás de esto, no? Estos son unos datos de Perú. Son unos datos de Perú. Fíjense, el lobby LGBT, esperen porque acá hay dos personas que están en espera, que no lo vi mientras hablaba y me compenetraba. Em, Tenemos, ¿no? 1,5 millones, ¿no? Estamos hablando de dinero aquí, ¿no? Yo no puedo ver el título, pero a ver, estoy compartiendo esto. Estamos hablando de el estimado del poder económico en cierto sentido, ¿no? Del poder de compra del lobby LGBT. Y está considerado 1,5 millones en Perú, ¿no? Esto es del 2019. Voy poniendo estos datos porque es importante que entiendan también que esto no es solamente una cuestión de la autopercepción o de que yo y me miro a mí mismo, sino estamos hablando de un negocio. Como yo antes hablaba de que antes había un día del orgullo LGBT, hoy tenemos un mes entero y todas las marcas que ustedes y todos podemos llegar a consumir, Apple, Samsung, Nike y un montón más, todas sus logos están con la tintura o están teñidos de la bandera LGBT. ¿Por qué? Porque se ha estudiado que tienen un gran poder de consumo y esto es muy beneficioso, benefactor para el consumismo. Es decir, una pareja homosexual no tiene hijos. Ergo, bueno, no tiene hijos en el caso de la adopción, que puede ser que sí, ¿no? Pero no los tiene en general y tienen un gran poder de compra. Entonces desarrollan dinámicas donde el consumo es propio, los viajes sobre todo, las compras, las propiedades, un montón de cosas, y esto está estudiado como es muy diferente al consumo que tiene una familia típica, una familia tipo heterosexual, donde hay mucha erogación de dinero para los niños en general y no tienen tanto poder de consumo en ese sentido. Hay muchos papers que hablan de esto. Hay una encuesta nacional de derechos humanos, en este caso se vio una muestra de casi 3.300 y pico de hombres y mujeres mayores de 18 años en áreas urbanas y rurales. Estamos hablando de, esto es Perú, ¿no? El trabajo de campo realizado en esa fecha y fueron encuestas cara a cara que se hicieron, ¿no? Encuestas cara a cara para encontrar que en el Perú, qué tan discriminados dirían que son hoy las personas homosexuales, bisexuales y transexuales, y encontramos que el 47%, casi 50%, dice que son muy discriminados, el 24% dicen que son un poco menos, llegando a el nada discriminado un 5%. Esto también tiene características, obviamente, de una inmersión cultural, ¿no? Yo atiendo a muchas personas de México y Colombia, y por ejemplo, decir que van al psicólogo es casi pensar que están locas, ¿no? Estamos hablando de lo cultural. Estos son datos para que para que puedan ir viendo cómo se manejan también estos lobbies y cómo es la aceptación o no de la sociedad en este sentido, ¿no? Ustedes lo saben mejor que yo, que porque viven allí. El 8% de los peruanos adultos se identifican con una orientación sexual no heterosexual, un porcentaje bastante bajo. Datos arrojados para que puedan tener en consideración lo que pasa en su nación. Consecuencias psíquicas. A ver, ¿cuáles son las consecuencias psíquicas de esta nueva masculinidad o como le llaman las masculinidades tóxicas? ¿Qué sería la masculinidad tóxica? Bueno, el hombre que estaba planteado, por ejemplo, en los 80, en los 70, el hombre que era bien masculino, diferenciado, ¿no? Que no tenía estas conductas más
de mujer, por así decir, ¿no? Entonces eso ya está mal visto, es un hombre que tiene que ser deconstruido, es un término que muy probablemente escuchen mucho, hay que deconstruir al hombre. ¿Qué sería deconstruirlo? Bueno, llevarlo a cero, ¿no? En sus características sexuales, en sus características propias de las actitudes del hombre masculino, en las definiciones que vimos al inicio, para que se pueda empezar a reconstruir. ¿Y cómo se reconstruye? Claramente con las ideologías imperantes, por eso es lo que quieren hacer, deconstruirte, dejarte en cero, las ideologías entran y empiezan a reconstruir y a moldear como una vasija lo que realmente los poderes de turno quieren. ¿Cuáles son las consecuencias psíquicas que encontramos, ¿no? Confusión, ¿no? Pérdida de identidad. ¿Qué sería la identidad? Es aquellas características que me diferencian de mi semejante, es decir, de otra persona. Son mis características personales. Es mi huella dactilar única y repetible. Todos tenemos una distinta. La confusión va en el orden mental justamente porque empieza a haber una disociación, sobre todo cuando hablamos de la cuestión del género, una disociación de lo que es dado de lo que estoy tomando de la afuera. Entonces yo, hombre, que tengo características y órganos masculinos, bueno, soy mujer, puedo ser mujer. Básicamente puedo ser mujer, según la ley. Entonces empieza a haber una confusión. En los manuales diagnósticos de psiquiatría que los psicólogos usamos, el DSM-5, DSM-4, entre otros, el último es el 5, fueron pasando de trastorno de identidad sexual a disforia de género. La disforia de género es una sensación, una percepción de malestar en relación a cómo me veo a mí mismo en el orden sexual, ¿no? Y está comprobado que un alto porcentaje de adolescentes que tienen o padecen algún tipo de disforia de género, cuando llegan más o menos a los 15, 16 años y pasan la adolescencia, se normalizan y vuelven a su estado base, por así decir, ¿no? Pero ¿qué es lo que quieren hacer? Que hoy los niños puedan, antes de antes de ese rango temporal, antes de ese punto donde empieza a mejorar, más o menos en psicología en 2 más 2 no es 4, quieren hormonizarlo ya de antes, ¿no? Es todo un proceso que primero es la autopercepción, te vas dando cuenta de que puedes ser mujer, empiezas a socializarte de esa manera, a vestirte de esa manera, después viene el bloqueo hormonal, después viene el consumo de hormonas y después viene la operación, ¿no? Pero eso se hace antes de que realmente por estudios, que hay muchísimos casos estudiados, después de una vez pasado la adolescencia, el niño que padece disforia de género vuelve a hermanarse con lo que fue dado en su concepción, tanto hombre como mujer. Bueno, ¿qué genera? Pérdida de identidad, debilidad, hipersensibilidad, lo que hablamos antes, mundo imaginario sobre el mundo real. Hoy se vive mucho de ideas, por eso estamos hablando de que las ideologías imperantes, las idealizaciones, una idealización es la idea desarraigada de su base real, ¿no? Por ejemplo, no sé cómo se llama en Perú, aquí tenemos los barriletes, que son esos globos que los niños sostienen con una piola y que el viento los va llevando, ¿no? Y que juegan con eso. Bueno, ahí sería como ese globo sostenido por la piola que no lo sostiene nadie. Entonces sería la idea que se va a cualquier lado y no hay un arraigo en lo real, ¿no? El hombre idiota, justamente, el hombre idiota, la generación idiota, básicamente idiota viene de idios, ¿no? Era aquella persona que estaba relegado al ámbito privado, no participaba de lo público. Y justamente en la antigua Grecia lo importante era lo público para el hombre, ¿no? Hoy básicamente tenemos el hombre que está concentrado en sí mismo, en sus cositas y en ver cuántos inconvenientes o qué es lo que puede hacer con lo que tiene, ¿no? Narcisismo descontrolado, ya lo vimos hace un rato, las emociones sobre la razón y búsqueda de falsos dioses. Eso lamentablemente se ve mucho y hay que atacarlo rápidamente porque es muy peligroso, ¿no? O sea, testimonialmente algo dije y trabajo diariamente con casos de posesiones, vejaciones, infestaciones, obsesiones demoníacos y es muy complejo porque le dan la puerta de entrada justamente a partir de distintas técnicas. Estoy en la actualidad con una paciente de Chile que está muy complicada por estas influencias y venimos trabajando en muy buena forma, pero el problema es que hay pocos sacerdotes con conocimiento, por lo menos en Chile, con conocimiento de esto. Ahora pudo contactar a un exorcista a través de un contactos y bueno, está haciendo un proceso, ¿no? Pero a lo que voy es la búsqueda de falsos dioses por todo esto que hablamos antes, porque necesita ese llenado de vacío existencial
puede ser muy complejo. Nada de esto es para otra conferencia que también tengo armada, ¿no? Pero el tema de la nueva era y sus consecuencias es muy complejo y lamentablemente hoy hay mucho contacto con esto y es un gran problema. Entonces ya vamos cerrando. Breves características de la posmodernidad. Para entender, es un periodo que es una fase histórica básicamente donde la modernidad agota sus fuerzas y hay un pasaje a la posmodernidad, es decir, aquello que viene después de la era moderna. Está puesto el eje en el sentir, la secularización de la sociedad que ya viene del mundo moderno. Vamos a hablar de la caída de los relatos, como diría Lyotard, la muerte de Dios, como diría Nietzsche, las narrativas, donde somos una narrativa. Nosotros los seres humanos, según estas ideologías, esta filosofía, somos una narrativa que hay que deconstruirlas, borrarlas y reescribirlas encima. El famoso término de construcción, la cultura del yo, yocentrismo, yoísmo, ¿no? La egolatría y la posverdad. Ya hoy no hay una verdad, sino que cada uno de los habitantes del mundo tiene su propia verdad. Esa es la relativización moral y la pérdida justamente de verdades axiomáticos, ¿no? De objetividad. Yo tengo mi verdad, vos tenés la tuya, todo es relativo, puede ser hombre, puede ser mujer, puedes acostarte con quien, no importa, todo es relativo, hay una pérdida de encuadre total y eso genera las consecuencias psíquicas que estamos hablando aquí, que vuelvo atrás, ¿no? Ustedes si quieren poner agua en un vaso tiene un contenido, tiene paredes, tiene un vidrio, algo tiene, porque si no el agua se cae. Psíquicamente es igual, lo que hace esto es borrar todo tipo de fronteras, todo tipo de límites, todo tipo de estructuras para que, bueno, hoy encontramos las consecuencias de esta sociedad en un punto. ¿Cuáles son los actores globales de esta nueva masculinidad? Bien, tenemos metacapitalistas, ¿no? Ahí tenemos algunas figuras, Schwab, Bill Gates, Soros, entre otros. Esto no es teoría de la conspiración, esto hay números y un montón de cosas. Tenemos grandes organizaciones pantallas, que son básicamente lo que la masonería está por detrás de esto, en general. La ONU, la UNESCO, la OMS y el Foro Económico Mundial, que son los que están dando las grandes directrices. Podemos verlo con lo que ha sucedido en cierto punto en 2020. La agenda globalista que está, se viene imponiendo, ¿no? Desde la agenda 2030. O sea, fíjense que para la conferencia del Cairo de 1994, donde hablaban de aborto, y la conferencia de población de la ONU también de 1995 de Pekín, que hablaban de ya el feminismo, la ideología de género, habían dicho que para el año 2015 tendría que estar legalizado el aborto en casi todos los países. Y fíjense cómo el auge en el 2015 pasó eso, aquí en Argentina y en muchos otros países, con la legalización. Bueno, esto es un plan bien pautado y estos son los actores, entre otros, que están por detrás de esto. Entonces, para el 2030, si ustedes se fijan, todos los puntos o los objetivos de la Agenda 2030 se tienen que cumplir y van a ver que básicamente esos textos no hablan de nada, sino que ponen palabras que son palabras que bendicen el texto, las famosas palabras talismán, es decir, palabras como de los derechos, palabras como la seguridad reproductiva o los derechos reproductivos. Básicamente están hablando de aborto, ideología de género, todas estas cuestiones que vengo mencionando, pero disfrazadas para el público, donde lo mira de una y dice, ay, qué linda, qué bueno que está esta agenda. En realidad es un problemón. Estamos hablando de la revolución identitaria. Ahí tenemos aborto, ideología de género, lenguaje inclusivo, podemos agregar eutanasia, que es lo que ya se está viniendo, legalización en cierto punto, normalización de la pedofilia, entre otras, ¿no? Bueno, hasta aquí, en cierto punto, y viene la final, ¿no? Esto es un poco un sobrevuelo bastante rápido, casi 55 minutos, de los actores, de estas nuevas masculinidades, de lo que se quiere bajar, ¿no? De los mensajes que se quieren pasar, de cómo el hombre hoy debe ser hombre y no cómo realmente Dios quiere que el hombre sea, las consecuencias psíquicas, las etapas, ¿no? O las fases históricas. Te hablé mucho de la posmodernidad, referencié a la modernidad, las características propias de quién, del modelo que se ha impuesto, que lo ven en todos lados, puse ejemplos, y del modelo virtuoso que humildemente muchos tratamos de ir hacia ahí y no es un camino fácil, como las ideologías van entrando y metiéndose por distintos, insisto con la palabra, actores, medios, influencers,
profesores, universidades, y están estos metacapitalistas por detrás dando un montón de dinero. Eso lo pueden chequear en, por ejemplo, Open Society Foundation, que es lo de Soros. Van a ver ahí en los registros económicos a dónde va el dinero, periodistas, grupos anticatólicos, bueno, un montón de cosas. Es muy complejo este tema. Así que bueno, hasta aquí les agradezco por la paciencia, por la escucha. Si tienen alguna pregunta, yo tengo unos minutos también para, si tiene alguien alguna duda, responderlas. Y ahí tienen mis medios de contacto si a alguien le interesa fijarse en las redes, hacer alguna consulta o lo que quieran.